Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la Orden de Valaquia, capítulo número 15. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la necromancia y también a veces muy confundida con lo que es la nigromancia. En fin, vamos a estar abordando estos dos temas. Para partir me gustaría mencionar que la nigromancia es una forma de magia o de brujería que se centra en la comunicación con los muertos o en la manipulación de los espíritus de los difuntos. La palabra nigromancia proviene del latín necromantia, que a su vez deriva del griego necromanteia, donde necros significa muerto y manteia significa adivinación. Siendo más específico, se llama nigromancia a una rama de la magia negra, que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. Se trata de una práctica muy antigua, en las tradiciones sobrenaturales de muchas culturas, y se ejerce aún en la actualidad. Claro que de forma bastante oculta. En la ficción, los nigromantes suelen ser personajes que poseen un profundo conocimiento de la magia negra y las artes oscuras, lo que les permite controlar a los muertos vivientes, comunicarse con los espíritus y animar a sus cadáveres para servirles. Pero ¿qué tanto de ficción tiene con la realidad? Esta práctica ha existido en diversas culturas y tradiciones a lo largo de la historia y generalmente involucra algunos rituales, invocaciones o hechizos igualmente diseñados para contactar a los espíritus de los muertos con el propósito de obtener a veces conocimientos, consejos o incluso poder. Estos rituales pueden variar ampliamente y a menudo incluyen el uso de objetos como velas, espejos, calaveras o también símbolos mágicos. Este oscuro arte implica la comunicación con un muerto, ya sea para convocar a su espíritu en forma de aparición, visión o en forma material, con el propósito de la adivinación, con objeto de alcanzar conocimiento acerca de sucesos venideros, obtener información oculta, traer a alguien desde el más allá. Podría ser también manipular la voluntad de una persona o de algún grupo de personas, fabricar ilusiones, transformar a personas en animales e incluso utilizar al difunto como un arma. Se realizaba generalmente durante la noche y se practicaban sacrificios rituales también para la obtención de los poderes más altos. En estos rituales, además de la sangre, se podían utilizar cadáveres o restos de cadáveres, además de niños de 5 a 7 años, que debido a su pureza espiritual servían como una especie de ofrenda a estos espíritus. La práctica de la necromancia supone la creencia en la supervivencia del alma después de la muerte, la posesión de un conocimiento superior por parte de los espíritus incorpóreos y la posibilidad de la comunicación entre vivos y muertos, y las circunstancias y condiciones de esta comunicación, como el tiempo, lugar y ritos que han de seguirse. Y esto dependerá, a su vez, de las distintas concepciones que se tengan en relación con la naturaleza del alma del difunto, el lugar en el que habita, y sus relaciones con el mundo de los vivos y con el cuerpo en el cual residía en vida. El nigromante, por supuesto, también podía rodearse de aspectos mórbidos de la muerte que a menudo incluían usar la ropa del difunto y consumir alimentos que simbolizan la falta de vida y la descomposición. ¿Cuáles?, te preguntarás. Por ejemplo, como el pan negro sin levadura y jugo de uva sin fermentar. Los nigromantes llegaron incluso a participar en la mutilación y consumo de estos cadáveres. Se dieron casos de algunos nigromantes que utilizaron rituales mágicos de sangre para convocar a un muerto. Era mucho más fácil para estos magos animar un esqueleto. Estas ceremonias podían durar horas, días o incluso semanas, en los más extensos y completos, hasta conseguir la eventual invocación de los espíritus. Con frecuencia eran realizadas en lugares de sepulcro u otros lugares de carácter melancólico que se adaptaban a las pautas específicas del nigromante. Por otra parte, estos preferían invocar a los recién fallecidos, basándose en la premisa de que sus revelaciones se expresaban con mayor claridad y certeza. Este periodo de tiempo influía y se limitaba por lo general a los 12 meses siguientes a la muerte del cuerpo físico. Una vez transcurrido este periodo de tiempo,
los nigromantes invocarían al espíritu fantasmal del difunto. Vamos a ver ahora la diferencia entre la necromancia y la nigromancia. Y es que a finales de la Edad Media la necromancia fue erróneamente confundida con la nigromancia, generando un vicioso círculo semántico, sobre todo en la literatura de fantasía. Literalmente, necromancia es la magia que actúa sobre la muerte y a su vez, nigromancia es un término que sustituye al necros, griego, por el niger, latino, y debe entenderse entonces como magia negra, y siempre estaba asociada a la evocación de demonios, donde se adquiría la fuerza mágica de los poderes oscuros mediante el uso de cadáveres. Un sinónimo de negromancia, por ejemplo, es el término psicomancia. Se traduciría como la adivinación por medio de las almas, desencarnadas por supuesto, o espíritus. Por tanto, la diferencia entre necromancia y nigromancia vendría dada tanto por la naturaleza de la entidad invocada como por la finalidad de dicha invocación. Y es que este oscuro arte se halla en prácticamente todas las culturas de la antigüedad, y es una práctica común en las religiones y creencias no cristianas o sincréticas. En todo momento y en todas las culturas, pero poco se puede decir con seguridad en cuanto a su lugar de origen, aunque no es probable que haya sido uno solo. La necromancia temprana estaba relacionada con el chamanismo, y muy probablemente evolucionó a partir de él, a través de la práctica chamánica de invocar a los espíritus, así como a los fantasmas de los antepasados. Desde ahí venía una gran parte del inicio, del génesis de lo que era la necromancia, de los chamanes. Los nigromantes del mundo clásico se dirigían a los muertos con una mezcla de chillidos agudos y de zumbidos bajos, comparables a los murmullos en estado de trance de los chamanes. Sin embargo, la persona que utiliza la nigromancia juega con la vitalidad de sus víctimas, utilizando los cadáveres como esclavos o servidores. El nigromante podía resucitar a una persona, sin duda, que ha estado en estado real de muerte. Y así, ese cuerpo podría hablar, comer, beber, etc., según la voluntad del nigromante. Pero solo sería una especie de caparazón, de envoltura, incapaz de actuar por sí mismo. Reanimar un cuerpo es posible, pero ya no contendría el alma, que sería la verdadera vida, la verdadera esencia. La necromancia prevaleció en toda la antigüedad occidental con registros de su práctica en el antiguo Egipto. Isaías habla de su práctica en Egipto y un episodio de la metamorfosis de Apuleyo cuenta cómo Satlas, un sacerdote egipcio, resucitó a un hombre muerto. También hay registros en Babilonia, Caldea, Persia y la cultura etrusca. En Grecia y Roma, la evocación de los muertos se realiza especialmente en las cuevas o en las zonas volcánicas, o incluso cerca de los ríos o lagos, donde se pensaba que era más fácil la comunicación con las moradas de los muertos. Entre otros lugares famosos para la necromanteia está el oráculo de Tesprosia, en la región griega del Epiro, cerca del río Aqueronte, el cual se suponía que era uno de los ríos del infierno, según su mitología. Había otro que estaba ubicado en Laconia, cerca del promontorio de Tenaro, en una caverna grande y profunda de la cual salía un vapor negro y malsano. Otros lugares eran Aornos, en Epiro, y Heracleia en el Propotindel, en Italia. El oráculo de Cuma, en la región de Campania, en una caverna cerca del lago de Averno, fue uno de los más famosos de todos estos lugares. Un sitio concreto que requiere atención especial. Se trata del Necromanteion, un antiguo templo griego dedicado a Hades y Perséfone, y famoso por sus cultos necrománticos. Según la tradición, se hallaba situado a orillas del río Aqueronte, cerca de la antigua ciudad de Éfira. Los devotos creían que este lugar era la puerta al Hades y al reino de los muertos. La mención más antigua de la necromancia es la narración del viaje de Odiseo, conocido también como Ulises, al Hades, y de su evocación de las almas por medio de los diversos ritos indicados por la maga Circe.
Estos rituales deben realizarse alrededor de un pozo donde se han encendido un fuego durante las horas de la noche. El ritual implica el sacrificio de varios animales cuya sangre será bebida por las sombras de los difuntos, mientras son recitadas oraciones tanto a estas sombras como a los dioses del inframundo. Más adelante vamos a estar revisando sobre algún ritual necromántico. Los historiadores por su parte registraron varios casos de prácticas nigrománticas en el promontorio de Tenaros en Cayondas. Aquí te menciono alguna, por el señor Pausanias, rey de Esparta, quien después de haber matado injustamente a Cleonice, fue al Pompeyón de Figalia a evocar al alma del difunto asesinado. Aquí se le reveló que sus sueños y temores acabarían tan pronto como él regresara a Esparta. A su regreso allí, Pausanias murió. Tras la muerte del rey, los espartanos mandaron a buscar a Italia los Saicagoges para evocar y apaciguar a sus dioses infernales o almas de los difuntos considerados benévolos, a los que rendían culto los antiguos romanos. Si bien algunas culturas consideraban que el conocimiento que poseían los muertos era limitado, los antiguos griegos y romanos creían que las sombras individuales solo sabían ciertas cosas. El valor aparente de su consejo podía haberse basado en cosas que sabían en vida ya, o en conocimientos adquiridos durante el proceso de la muerte. No era que supieran cada cosa que les ibas a preguntar, sino que tú tenías que saber bien a quién consultar, a qué espíritu o sombra consultar. Claro, cuando estaba refiriéndote a invocar a un muerto, a un difunto, en concreto, con el cual tú sabías que ibas a estar hablando. Evidentemente nunca asegurabas que era propiamente aquel espíritu o aquel difunto. Y en otras prácticas, conscientemente tú invocabas a los espíritus infernales o a los llamados demonios. Estaba en ti saber a quién consultabas. Lucano también describe extensamente muchos encantamientos y habla de sangre caliente vertidas en las venas de un cadáver, como para, de cierta forma, restaurarlo a la vida. Cicerón relata que Batinio, en relación con la evocación de los muertos, ofreció a los espíritus las entrañas de los niños. San Gregorio Nieranceno menciona que los niños y las vírgenes eran sacrificadas y disecadas para la adivinación y la evocación de los muertos. En el libro Deuteronomio se advierte explícitamente a los israelitas en contra de participar en la práctica canánea de la adivinación por medio de los muertos. Uno de los ejemplos más importantes sobre necromancia lo tenemos cuando el rey Saúl hizo que la bruja de Endor invocara al espíritu del juez y profeta Samuel desde el Sheol, o el Hades hebreo, por así hacer una comparativa, usando un foso ritual para el conjuro. Sin embargo, la propia bruja se sorprendió ante la presencia del espíritu real de Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó en voz alta, y Samuel preguntó por qué había sido invocado, diciendo: ¿por qué me has inquietado? El rey Saúl, por el hecho de ser rey, no recibió la pena de muerte por su invocación necromántica, pero la recibió de Dios mismo, tal y como lo profetizó Samuel durante el conjuro, muriendo ese mismo día junto a su hijo Jonathan en una batalla contra los filisteos. Así podemos entender que entre los primeros siglos de la época cristiana la práctica de la necromancia era algo común entre las sociedades paganas. Evidentemente la iglesia consideraba que todo esto era un arte demoníaco. En el Mabigonión, una colección de historias orales tradicionales galesas que se originan en los siglos VII y VIII y que finalmente fueron registradas en manuscritos entre 1350 y 1410. Se registra que un rey irlandés, dándole a Maltouch varios caballos y regalos, entre los que se encuentran un caldero mágico llamado Paid Darderi, el caldero del renacimiento. Este poseía el poder de traer a los muertos a la vida. La mitología nórdica, por su parte, también muestra ejemplos de necromancia, como el episodio de Voluspa, un poema anónimo probablemente escrito entre los siglos X y XI, donde el dios Odín regresa de entre los muertos a una vidente que le predice el futuro. En Golgrand,
la primera parte del Spi-Dagmal. El héroe Svipdag llama de entre los muertos a su madre Groa para hablar de ciertos asuntos con él. Los esfuerzos de las autoridades de la Iglesia, papas y concilios, y las severas leyes decretadas por los emperadores cristianos, especialmente Constancio, Valentino I, Valente y Teodosio I, no estaban dirigidas especialmente contra la necromancia, sino en general contra toda la magia pagana, la adivinación y la superstición. De hecho, poco a poco el término necromancia perdió su sentido estricto y se aplicó a todas las formas de arte oscuro, llegando a este claramente asociado con la alquimia, la brujería y la magia como un punto común entre la práctica de la necromancia. Fue generalmente la utilización de ciertas plantas tóxicas y alucinógenos de las familias de las solanáceas, como es el beleño negro, la hierba de Jimson, la beladona o la mandrágora, usadas generalmente en forma de pomadas o pociones mágicas. Se ha pensado que la necromancia medieval era una especie de magia astral, derivada de influencias árabes y de los rituales de exorcismos derivados de la enseñanza judía y cristiana. Las influencias árabes son evidentes en los rituales que involucran las fases lunares, la ubicación del sol, el día y la hora. La fumigación y el acto de enterrar imágenes también se encuentran tanto en la magia astral como en la necromancia. Las influencias judías y cristianas aparecen en los símbolos y en las fórmulas del conjuro que son utilizadas en los rituales de invocación. En el renacentismo la necromancia tomó mucha más fuerza a pesar de los esfuerzos por querer erradicarla. Los practicantes incluso eran miembros del clero cristiano, aunque se han registrado algunos practicantes no clérigos en algunos casos. Eran simples aprendices o aquellos ordenados a niveles inferiores que incursionaban en la práctica. La magia demoníaca generalmente se realizaba en grupos que rodeaban a un líder espiritual quien se hallaba en posesión de libros nigrománticos. En uno de estos casos, ocurridos en 1444, el inquisidor Gaspar Scelli tomó medidas contra un grupo activo en la ciudad italiana de Bolonia. Durante el proceso, Marco Mattei del Higuero y el fraile Jacopo de Bierto confesaron participar en las prácticas mágicas. Los practicantes medievales creían que podían lograr tres cosas con la necromancia: manipulación de la voluntad, ilusiones y el conocimiento. La manipulación de la voluntad afecta la mente y la voluntad de otra persona, animal o espíritu. Los demonios son convocados para causar diversas aflicciones a otros, para volverlos locos, para llenarles de amor o de odio, para ganar su favor o para obligarlos a hacer alguna acción. Las ilusiones por su parte implican la reanimación de los muertos o para lograr alimentos, entretenimientos o medios de transporte. El conocimiento se descubre supuestamente cuando los demonios proporcionan información acerca de diferentes asuntos. Estos pueden incluir la identificación de delincuentes, la búsqueda de objetos o la revelación de eventos futuros. El acto nigromántico en la Edad Media generalmente involucraba la utilización de círculos mágicos, conjuros y sacrificios, como lo muestra el Manual de Magia Demoníaca de Múnich, también llamado Liber Incantatium Exorcismorum et Fascinistonum Variarum, un grimorio del siglo XV, que actualmente se encuentra en la Biblioteca Estatal de Baviera. Y este grimorio nos habla acerca de que por lo general se trazaban círculos en el suelo, aunque a veces se utilizaba tela y pergamino. Se podían colocar o dibujar varios objetos, formas, símbolos y letras que representaban una mezcla de ideas cristianas y ocultistas. Se pensaba que los círculos potenciaban y protegían aquello que contenían, incluida la protección del nigromante de los demonios conjurados. La conjuración es el método de comunicarse con los demonios para que entren en el mundo físico. Por lo general, emplea el poder de la palabra y posturas especiales para llamar a los demonios, y a menudo incorpora el uso de oraciones cristianas o versículos bíblicos. Estos conjuros podían repetirse,
sucesivamente o repetirse en diferentes direcciones hasta que completaba la invocación. El sacrificio era el pago a realizarse por la convocatoria, aunque podía involucrar la sangre de un ser humano o animal. A veces también podía ser algo tan simple como ofrecer un objeto determinado. El médico alemán Johannes Hartlieb en 1456 nos hablaba de las 7 artes mágicas o de las 7 artes prohibidas. Estas eran prohibidas por el derecho canónico. En ellas se encontraba la nigromancia, la geomancia, la hidromancia, la aeromancia, la piromancia, la quiromancia y la escapulimancia. Y esta nigromancia se clasificaba como una alta magia del tipo académico y no popular, como otras de adivinación, que eran mucho más populares como la quiromancia o la escapulimancia, y derivaba de grimorios, textos o libros de magia de la Edad Media, tales como el Picatrix, un libro de origen árabe, de magia y astrología escrito entre los siglos X y XI. O el Liber Racielus, un libro de cábala práctica, Sefer Raziel Hamalak, escrito en hebreo y arameo, cuya traducción en latín se produjo durante el reinado de Alfonso X, el Sabio. Era un rey de Castilla, León y Galicia en el siglo XIII y que todavía se conserva en la actualidad. Otro texto de origen árabe fue el Albanum Maleficarum del siglo IX, aunque fue publicado en latín en 1601. Este texto indica cómo obtener la suprema sabiduría por la intersección de Capriscuo, un emperador de la magia, y que se presentaba en forma de una cabra blanca. Otros textos utilizados en las artes mágicas consideradas como oscuras fueron el Verodrago Rosso, también conocido como el Gran Grimorio, escrito en 1522, pero más probablemente redactado durante el siglo XIX, también conocido como el Libro del Dragón Rojo o la Verdad del Dragón Rojo. Se trata de uno de los textos esotéricos más difundidos y bien escritos. Este grimorio contiene continuas referencias a la clave de Salomón, un texto fundamental para los estudiosos de la magia negra desde finales de la Edad Media. El Libro del Dragón Rojo comienza con una introducción de su autor anónimo, prosiguiendo con ritos de evocación de los demonios y la clasificación metódica de las bestias y diablos del infierno, concluyendo con una extensa parte dedicada al uso de la magia negra, como por ejemplo hallar tesoros o hablar con los muertos. Otro texto fundamental es la mencionada clavícula de Salomón, un texto fechado durante el Renacimiento italiano, más concretamente entre los siglos XIV y XV. Este texto está dividido en 2 libros. En el primero se contienen conjuros, invocaciones y maldiciones para convocar y obligar a los demonios y a los espíritus de los muertos a que realicen la voluntad del evocante. También describe cómo encontrar objetos robados, volverse invisible, ganar fortuna, amor, etc. El segundo libro describe varios tipos de rituales de purificación que el operador llamado exorcista debe realizar. Además también de instrucciones de cómo debe vestirse, cómo debe construir las herramientas mágicas utilizadas en los rituales y qué sacrificios de animales deben realizarse a los espíritus. En sus memorias, Benvenuto Cellini muestra cuán vago se había vuelto el significado del término necromancia cuando revela que asistió a las evocaciones necrománticas en las cuales multitudes de diablos aparecían y contestaban a sus preguntas. Por su parte, Cornelio Agripa, en el libro de Oculta Filosofía o la Filosofía Oculta, indica los ritos mágicos por los cuales se evocaban las almas, incluso dentro de la aristocracia francesa. Si creemos en los textos de la congregación de Saint-Marie, esta congregación benedictina que fue fundada en el 1618 y conocida por su alto nivel de erudición, la necromancia fue practicada por el duque de Bosón en el siglo XVII. El Rosacruz Robert Flood describió la necromancia gótica como un comercio diabólico con espíritus impuros.
a través de ritos de carácter delictivo, cantos e invocaciones sacrílegas, y la evocación de almas de los muertos. La necromancia en la Edad Moderna fue siguiendo su curso, evidentemente, junto con la sociedad. Siguió siendo bastante practicado, pero cada vez con un carácter más oculto y menos social, por así decirlo. Era más improbable que tú mencionaras que practicabas la necromancia. Cada vez esto se iba haciendo de forma más esotérica. El siglo XVIII vio el surgimiento de la Ilustración, como ya hemos hablado en otros capítulos, acerca de este siglo tan importante. Un movimiento dedicado a la ciencia y el racionalismo, predominante particularmente entre las clases dominantes. Sin embargo, en gran parte de Europa persistió la creencia en la magia y la brujería. Los gobiernos intentaron tomar medidas energéticas contra magos adivinos, particularmente en Francia, donde las autoridades los veían como plagas sociales, que tomaban el dinero de los crédulos a menudo en busca de tesoros. Al hacerlo, confiscaron muchos grimorios, uno de los cuales fue el popular Legemetón Clavicula Salomonis, conocido como el Legemetón, un grimorio anónimo que circulaba en el siglo XVII. Existen actualmente prácticas necrománticas, si bien realizadas de forma esporádica o clandestina. En África ecuatorial, las Antillas, con ceremonias claramente nigrománticas en el vudú y otras religiones sincréticas afrocaribeñas. En el Tíbet también tenemos, en sectas o círculos ocultistas de Europa y Estados Unidos. En la actualidad la necromancia se usa más generalmente como un término para describir la manipulación de la muerte y los muertos, o la simulación de la misma, a menudo facilitada mediante el uso de la magia ritual o algún otro tipo de ceremonia oculta. Sesiones contemporáneas de canalización y espiritismo podrían rayar en la necromancia, cuando se pide a los espíritus invocados revelar acontecimientos o información secreta u oculta. Hoy en día las prácticas necrománticas se suscriben en el ámbito de cierto tipo de religiones de corte animista, prácticas chamánicas o en grupos ocultistas y satanistas, pero para la mayoría de la sociedad no deja de ser un recuerdo oscuro de épocas pasadas. Pero para ustedes, ¿es así? ¿Será que la necromancia será algo de los ayeres, algo del pasado, cuando la magia era mucho más habitual? ¿La gente creía en todo este tipo de sortilegios y hechizos? ¿O será que hasta nuestros días este tipo de arte oscuro permanece? Me gustaría que me comentaras tu opinión, dejando un comentario. Los arqueólogos han descubierto en Jerusalén y en Egipto también restos de rituales usados en nigromancia, o al menos eso proponen. Se ha dicho que varios emperadores romanos, incluso el infame Nerón, practicaron ellos mismos la nigromancia, o consultaban con expertos que lo hacían. Estos gobernantes inseguros obviamente buscaban aprender más sobre sus futuros logros y destinos finales. Tenemos también lámparas de aceite y armas encontradas en la cueva de Teonim, que se encontraba justo al oeste de la ciudad de Jerusalén. Los arqueólogos israelíes han concluido que estos objetos fueron fabricados en algún momento entre los siglos II y IV, o durante la época tardorromana de la región. Los resultados de muchas excavaciones han revelado que la cueva aparentemente se usó con frecuencia y durante mucho tiempo para rituales de adivinación o de nigromancia. Y es que algunas de estas grietas contenían grupos de lámparas de aceite mezcladas con armas y vasijas de cerámica de periodos anteriores o colocadas con cráneos humanos. Se han recuperado aproximadamente 120 de estas antiguas lámparas de aceite romanas. La mezcla de lámparas de aceite y calaveras fue particularmente reveladora para estos arqueólogos. La adivinación por medio de las lámparas de aceite se hacía observando e interpretando las formas creadas por la llama misma. Cuanto a las calaveras, su conexión con los rituales diseñados para contactar a los ancestros muertos pareciera obvia. Los autores del estudio señalaron que los cráneos humanos se usaron en todo el Imperio Romano, incluso en Palestina y sus alrededores, en ceremonias de nigromancia y de comunicación con los muertos. Habían armas también en la cueva, y estas se ajustan a la teoría de la nigromancia. Muchas fuentes históricas afirman que se alegaba que los espíritus tenían miedo al metal, especialmente al bronce y al hierro,
En consecuencia, las personas que visitaban los oráculos o los templos de nigromancia traían a menudo armas hechas con estos elementos, con la creencia de que las espadas y otras armas de metal ahuyentarían a los espíritus malignos que pudiesen aparecer. Los nigromantes evocaron a ancestros específicos a quienes se les pidió que aparecieran para ofrecer sus ideas sobre eventos futuros, pero tenían miedo de que otras criaturas profanas intentaran colarse a través de los portales que se abrían cuando se realizaban los rituales, por lo que era necesario tomar precauciones para evitar que esto sucediera. Urbain Grandier, que fue un sacerdote francés del siglo XVII, este hombre fue acusado de haber hecho un pacto con el diablo y de llevar a cabo rituales de magia negra, incluyendo la evocación de demonios. Su historia se convirtió en la base de la novela Los Diablos de Loudun, de Aldous Huxley, en la obra de teatro Los Diablos, de John Guerin. Ahora te voy a hablar un poco acerca de las sesiones de nigromancia como tal. Y es que según algunos textos, para una sesión de nigromancia segura y exitosa, se debe dibujar una serie de círculos concéntricos de energía en el suelo. Sabemos que esto es por protección misma del nigromante, en el que se dibujan las cruces y otros símbolos protectores, junto con los santos nombres de Dios, esto en referencia al hebreo. El círculo debe ser bendecido y consagrado con el mago y su ayudante de pie en su centro, protegidos por los santos nombres de todo peligro. Luego, con la varita en la mano, el hechicero convoca a los muertos a levantarse, usando nombres de poder. Algunos hechiceros han sugerido la necesidad de algún intento de identificación entre los vivos y los muertos, como por ejemplo la presencia de un retrato o de un trozo de pan que se invitaría al espíritu a consumir. En su invocación el mago llama a los espíritus por su nombre y, si tiene éxito, deberá enfrentarse a la terrible experiencia de un fantasma gritando y farfullando de rabia por haber sido obligado contra su voluntad a volver al reino de los vivos. A veces los muertos aparecen en forma de bestias furiosas sobre el círculo y amenazan con destruir al hechicero en pedazos. La nigromancia no es fácil, como puedes ver. Cuando los muertos finalmente deciden someterse a la voluntad del hechicero, a menudo se transforma en un hombre desnudo que está dispuesto a responder a las preguntas que se le realicen. Una vez concluido el ritual, es necesario despedir a los muertos, que generalmente desaparecen por medio de nubes de azufre. En ningún caso el hechicero deberá salir de la protección del círculo antes de esto. También se tiene que deshacer de todas las flores del lugar y después quemarlas, para enterrar las cenizas profundamente en la tierra. Toda la operación está llena de terribles peligros, pues la más mínima desviación del ritual podría implicar la destrucción del practicante e incluso causar lesiones en su alma. También es importante hacer arreglos para tener una habitación con privacidad total y completa, haciendo una limpieza espiritual de la habitación y también sobre ti mismo antes de comenzar el hechizo. Ahora te voy a mencionar rituales que son de necromancia, que no te recomiendo que los practiques. Solo los vamos a presentar a modo de investigación. Presento el hechizo de necromancia escocés. Vas a usar una varita o un átame. Vas a trazar un círculo de protección en el centro de la habitación a utilizar. Como recomendación es que sea lo suficientemente grande. También vas a utilizar una mesa y una silla. A veces la mesa debería ser de 3 patas y otras veces no lo indica. Como sea, solo me voy a remitir a leer aquel ritual y los objetos a utilizar. Seguidamente vas a colocar los objetos de protección sobre la mesa. El hechizo tradicional requiere una Biblia o un crucifijo. Puedes sustituir estos elementos por objetos acordes a tu religión o creencia espiritual. Realmente esto sería para protección y que podrás leer mientras esperas a que el espíritu aparezca. Vas a encender una vela blanca. Esta será tu única fuente de emanación de luz. Siéntate y concéntrate en tus deseos. Invoca al espíritu específico que necesitas que acuda. Lee tu Biblia o libro de protección. Espera a que aparezca el espíritu. Tal vez en persona, ya que muchas veces se hacen parecer de aquella forma. Otras, en cambio,
Podrían ser emanaciones de luces, como haces de luces luminosos que se mueven rápidamente, o también como sombras que deambulan. Si te duermes, prepárate para hablar con el fantasma en tus sueños. Es posible que esto suceda. Prepara un papel y un lápiz junto a tu cama para poder anotar la conversación al despertar. Hay unas palabras mágicas que se utilizan para la nigromancia, que generalmente son las que se usan para invocar a los espíritus durante la sesión de nigromancia. Cuando quieres que aparezca en vivo y en directo aquella entidad electromagnética, vas a trazar el círculo y haz la invocación correspondiente a los elementos universales para que te brinden su protección. Llama a una fuerza que presida a los muertos. Los ritos tradicionales invocan a la diosa Hécate con un encantamiento de ayuda a esta deidad para completar con éxito la operación. La invocación sería de esta forma para la diosa Hécate. Oh Hécate, triple diosa, diosa tú, doncella de arte, madre y bruja a la vez. Únete a mí, oh Hécate, y ven a mí esta noche. A continuación, invoca el espíritu del difunto. Para eso dirás lo siguiente. Col Prisiana, Ofina Altanestra, Fuaro Menut. Yo nombro, y aquí vas a nombrar al espíritu, el muerto que busco. Vas a decir yo nombro, nombre de quien invoca. El muerto que busco, nombre del espíritu. Tú eres el muerto que busco, espíritu de... Vas a decir el nombre de aquel fallecido. Ahora puedes acercarte a esta puerta y responder verdaderamente a mi llamado. Beral, Beroal, Balbín, Gad, Gabor, Agaba, levántate, te nombro y te llamo. Estas palabras mágicas son del Grimorium Verum y son claramente corrupciones de palabras latinas y hebreas. Este rito del Grimorium Verum tiene diferentes componentes y probablemente se usaba para resucitar a los muertos en lugar de invocarlos. El proceso se mantiene vivo hoy en el Caribe con la ayuda de ciertas ranas y peces. Igualmente, luego de comunicarte con los fantasmas, se recomienda una limpieza fuerte. Usa uno de estos métodos que te ayudarán a limpiar tu escudo áurico de protección y eliminar todo residuo de posibles influencias espirituales de carácter más negativo. Puedes meterte en la bañera y haz el típico baño con sal. Una pasta con sal puede ser, agua bendita, agua de luna u otras fórmulas limpiadoras espirituales. Puede ser sal con aceite vegetal, hojas frescas de romero y vas a ir frotando todo tu cuerpo. Estos métodos son bastante efectivos para una limpieza y son realmente necesarios luego de una sesión de nigromancia. También existe la vertiente de invocar espíritus en los cementerios. Es una de las prácticas nigrománticas más peligrosas sin duda, ya que en circunstancias normales los muertos no regresan como fantasmas. Si lo hacen, debe haber una razón especial. De ello se desprende que si una persona viva desea establecer comunicación con los muertos en sus propios términos, es necesario tener las precauciones más elaboradas que la magia ofrece para un seguro contra convertirte en víctima de la justa ira de los fantasmas. Además, siempre existe la posibilidad de que el fantasma convocado no sea otra cosa que una entidad disfrazada. La nigromancia del cementerio, como te comentaba, es una rama especializada de la técnica y requiere, por supuesto, un método especial, que no todos los nigromantes están dispuestos a abarcar, por sus posibles riesgos. A medida que la hora de la medianoche llega, el hechicero, habiendo acabado con los ritos preliminares, entona con una voz sepulcral. Los muertos se levantan y vienen a mí. Luego, transita por el cementerio, esparciendo la tierra del cementerio a su alrededor, para convocar a los muertos de la tumba. Di lo siguiente: Ego sum tepelo et uidere keo. Y para despedir a los muertos les ordena: regresad al reino de los elegidos. Algunos ocultistas sostienen la opinión de que el hechicero, al llamar a los espíritus de los muertos, en realidad no convocan al fantasma sino al cadáver astral. En ese tema hay bastante controversia y no vamos a ingresar a comentar aquello, ya que el programa se alargaría y se iría hacia otra vertiente. Solo estamos entregando información. Hay datos importantes, por ejemplo que una muerte violenta o cualquier terminación prematura de la vida aumenta el valor mágico de la carne humana,
ya que entonces se puede suponer que contiene algún elemento de vitalidad no consumido dentro de ella. A principios del siglo XVI fue escrito lo siguiente: algunos toman un pequeño trozo de cadáver enterrado, especialmente el cadáver de una persona que se ha colgado o sufrido una muerte vergonzosa. Las uñas o los dientes, el cabello, orejas y ojos, tendones, huesos o carne. La demanda de restos macabros, especialmente la carne de los bebés no bautizados, fue responsable de muchos saqueos de tumbas. Entre los casos más conocidos que implican la carne humana en la magia, se encuentra el de la bruja irlandesa Alice Kitteley, quien fue acusada de usar el pelo de un cadáver y el cráneo de un ladrón en una de sus fórmulas. Una especie de musgo que crecía en el cráneo de los hombres ahorcados estaba siempre en gran demanda. Hoy en día aún tiene lugar innumerables profanaciones de cementerios. Eso sí es comprobable, y a cualquier cuidador o cuidadora, si tú le consultas, te va a indicar que es afirmativo. Para finalizar el programa, me gustaría darte la siguiente frase: el hombre es superior a las estrellas y vive en el poder de la sabiduría suprema. La persona que domina el cielo y la tierra con su voluntad es un mago, y la magia no es una brujería, sino sabiduría suprema. Esto lo dijo el gran Paracelso. Con esto hemos llegado al final del capítulo. Te quiero dar las gracias por haber oído hasta este punto, haber disfrutado el capítulo y seguir apoyando este canal. Si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas y nos dejes algún comentario. También puedes mandar un WhatsApp con tu historia para que la podamos relatar en capítulos posteriores. Sin más que agregar, esto fue La Orden de Valaquia. Hasta pronto.